En el video del día de hoy te voy a mostrar una nueva manera de realizar un acabado de espejo con el Wood Black Rapid High Shine. Ese es el tema que vamos a tocar en este video. Este brillo yo lo aprendí viendo videos de Shushain japoneses. Viendo esos videos vi a un bolero de allá que aplicó esta técnica y me pareció muy interesante. Es lo que te quiero mostrar en este momento. La técnica consiste en lo siguiente. Para poder realizarla, primero que nada, te recomiendo ampliamente que ya hayas realizado una limpieza tradicional a los zapatos, es decir, lo que es cepillarlo, en quitarle boleadas anteriores con jabón de calabaza, posteriormente su capa de cremas, para que de esa manera el zapato esté limpio y adicionalmente esté nutrido. Ahora, la manera de realizar esto es la siguiente. El Rapid High Shine normalmente pues tú ves que se aplica con una mezcla de cera con agua, como te he mostrado en videos anteriores. Pero mira, ahorita lo que vamos a hacer es la siguiente, lo vamos a aplicar de una manera diferente. Vamos a agarrar con nuestros dedos un poco del Rapid High Shine y lo vamos a poner sobre la punta del zapato, así directamente. Vamos a cubrir solamente lo que es la zona rígida del zapato, que es la punta. Podemos aplicar un poquito más, podemos ser abundantes aquí con la cera. Ahí está. Después de aplicar lo que es el acabado, después de aplicar lo que es el Rapid High Shine, lo único que vamos a hacer es lo siguiente, es cepillarlo en seco con nuestro cepillo de bolero, de esta manera. Ok, después de que la cepillada esté completa, después de una buena cepillada, vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar otra vez una capa de Rapid High Shine. Agarramos en abundancia y la aplicamos de nuevo en la punta del zapato. Recuerda que esta técnica es solamente en la punta del zapato, que es la zona rígida. Aplicamos de nuevo otra capa en abundancia. Ahí está. Y de nuevo esta capa de Rapid High Shine, así como está en seco, sin utilizar nada de agua. Vamos de nuevo a aplicar lo que es cepillarlo con el cepillo de bolero, de esta manera. Listo, aquí te muestro los zapatos después de varias pasadas en seco con el Rapid High Shine. Bueno, aquí a lo que viene siendo a mi derecha, lo que es el zapato derecho, es el que tiene lo que son estas pasadas de el Rapid High Shine. Y este zapato todavía no tiene ninguna aplicación de cera, es únicamente lo que es la crema. En estas tomas, que te voy a compartir a continuación, no sé si logres apreciar la sutil diferencia. Esta diferencia es la forma en la cual se refleja la luz. Aquí, como puedes apreciar en estas tomas, es diferente. Mientras que en el zapato derecho el brillo es un poco más, vamos a llamarle un poco más glaciado. La luz llega de una manera diferente a lo que es en el calzado. Probablemente sea una diferencia muy sutil. Sin embargo, la principal diferencia que hace esta aplicación del Rapid High Shine, aplicarle varias capas en seco, es la siguiente. Como te había platicado previamente, este no es un brillo cristalino, no se refleja de una manera bien definida la luz como en el acabado de espejo, pero este brillo tiene la siguiente ventaja. Mientras que el acabado de espejo es un brillo que requiere un mantenimiento regular con ceras y con agua, con aplicación de cera, con agua, con el trapo de algodón, irlo pasando con cierta frecuencia, este es un brillo que requiere poco mantenimiento. Al final del día, lo único que necesitas es pasar lo que es el cepillo de bolero y de esa manera ya es todo. Lo único que necesitas es guardar el zapato y listo. Adicionalmente, pues tiene
es un brillo diferente al tradicional. Y otra ventaja que tiene es que también, de la misma manera que el acabado de espejo, también le estás brindando una alta protección a lo que es la punta del zapato, pues al tener varias capas de cera acumuladas en la superficie, de esa manera este zapato está más protegido contra raspones y contra golpes que si solamente le aplicáramos una o dos capas tradicionales de cera. Esas son las principales características que tiene, las principales ventajas que tiene este tipo de brillo en seco con el Rapid High Shine. Un brillo diferente, pero adicionalmente tienes esta protección adicional, esta protección extra a lo que es la punta, al tener varias capas de cera en la punta. Platícame, ¿qué te pareció la diferencia? ¿Logras apreciar la diferencia? O si ya tienes el Rapid High Shine contigo, o si no lo has adquirido y piensas adquirirlo, te invito a que apliques esta técnica en alguno de tus zapatos. Adicionalmente al acabado de espejo, te invito a que apliques este nuevo acabado en seco y a que me platiques qué te pareció este acabado. Escríbeme en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video te preguntas, ok, mira, está muy interesante y todo, sin embargo a mí me gustaría, yo quiero aprender cómo realizar el acabado de espejo en el zapato. Yo quiero ese brillo cristalino, que brille como un espejo. En ese caso te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video en el que te explico paso a paso cómo conseguir ese popular acabado de espejo.